Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Alejandro Durán, Marcho Herrera y yo, Andrés Felipe García. Nuestro tema es el telescopio y catalejo. Primero vamos a empezar con qué es el telescopio. El telescopio es un instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con un mayor detalle que a simple vista. Este proceso se da al captar la radiación electromagnética, tal como la luz, ¿sí? Por ejemplo. Este utensilio es fundamental en astronomía y cada desarrollo de su perfeccionamiento a través de los años ha permitido avances en nuestra comprensión del universo, tal como desmentir la teoría del heliocentrismo, la cual decía que la Tierra estaba en la mitad del universo y nos ha permitido saber, entender los asteroides, verlos desde más cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, históricamente se atribuye más su invención a Hans Lippershey en el año 1608, un fabricante de lentes alemán. Pero hay unas recientes investigaciones realizadas por el informático Nick Felling, divulgadas en la revista británica History Day, la cual hace creer que su creador en realidad es Juan Robert. Como siguiente punto tenemos el catalejo. El catalejo es un instrumento óptico monocular, lo cual quiere decir que su vía de utilización es mediante un solo ojo. Este es empleado para ver de cerca objetos más lejanos. Este se comprende como un objeto óptico y otro ocular. Generalmente este es colocado, estos objetos son colocados en un tubo corredizo, lo cual hace que este sea un poco más viable, mucho más factible de mover que un telescopio. Este tiene una diferencia muy clara con el telescopio, ya que el telescopio deja ver a una distancia mucho mayor que el catalejo. Este apareció entre el siglo XVI y XVII. Su invención es atribuida a Juan Rogert. En sus primeros tiempos fue utilizado principalmente por marinos, naturalistas, aunque también sirve para la observación ornitológica y hasta cierto punto para la observación astronómica. Como ya dije, este no da el mismo zoom que un telescopio, pero se usaba en una menor medida. Bueno, como primera biografía tenemos a Juan Roget. Juan Roget era hijo de Ramón Roget en Angulema, Francia. Este nació en 1550. Fue un fabricante de anteojos de Gerona, España. El registro de muertes de la Catedral de Rhodes en Aveyron lista la muerte de este el 7 de agosto de 1614, aunque no se tiene constancia del registro de la muerte de él. Este es uno de los posibles creadores del telescopio, ya sea por su obra más conocida llamada Telescopio o la técnica y sentido de la nueva visión de Galileo de las estrellas en 3 volúmenes. Bueno, como siguiente biografía tenemos a Hans Lippershey, otro posible creador de los telescopios. Este nació en 1570 en Wesel, Alemania, y murió en Holanda en septiembre de 1619. Fue un fabricante de lentes e inventor. Durante este tiempo se convirtió en un maestro de la óptica y hasta estableció una tienda. Permaneció en Middelburgo hasta su muerte. Es reconocido como el creador de los diseños para el primer telescopio práctico. Este fue uno de los primeros en llevar esto a la práctica. También es muy posible que haya inventado el microscopio. Bueno, ahora hablaremos de Galileo Galilei. Nació en Pisa, Toscana, el 15 de febrero de 1564 y falleció en Toscana el 8 de enero de 1642. Fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano.
relacionado estrechamente con la revolución científica. Este eminente hombre del Renacimiento mostró interés por casi todas las ciencias y artes, y sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento, entre otros. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Ahora hablaremos de sus aportes. Galileo Galilei construyó su primer telescopio, al contrario que el telescopio Netherlands. Este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o sea, el doble que su oponente. También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. Durante el otoño de 1610, Galileo continuó desarrollando su telescopio. En noviembre fabricó un instrumento que aumentaba 20 veces el tamaño y lo utilizó para observar el cielo. Rápidamente, observando las fases de la luna, descubrió que este astro no era una esfera translúcida y perfecta, como afirmaba la teoría de Aristóteles. Galileo sigue con sus investigaciones descubriendo más planetas y más lunas alrededor de estos planetas gracias a todo lo que crea el modelo del sistema solar. Con esto todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Es un golpe muy duro hacia los aristotélicos, porque los bajó de todo lo que ellos habían creado pues, en su teoría. Y también corrigió a los copérnicos que pretendían afirmar que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. Ahora hablaremos de las partes del telescopio. Distancia focal, abreviada como F mayúscula, es la longitud focal del telescopio, que se define como la distancia desde el espejo o la lente principal hasta el foco o punto donde se sitúa el ocular. Razón focal es el cociente entre la distancia focal y el diámetro o apertura y se mide en milímetros. Ocular, accesorio pequeño que colocado en el foco del telescopio permite magnificar la imagen de los objetos. Prisma o diagonal, que permite desviar la imagen procedente del tubo principal para poder observarla desde una posición más cómoda. Está previsto de un espejo a 45 grados que refleja la luz a 90 grados, facilitando la observación. Magnitud límite es la magnitud máxima que teóricamente puede observarse con un telescopio dado, en condiciones de observaciones ideales. La fórmula para su cálculo es magnitud límite es igual a 6,8 más 5 log por diámetro. El diámetro puede ser representado en centímetros de la lente o en milímetros del espejo del telescopio. Trípode, conjunto de 3 patas generalmente metálicas que le dan soporte y estabilidad al telescopio. Montura, consigue que la imagen sea estable, que no tenga vibraciones y sobre todo que te permita realizar seguimientos adecuadamente. Y buscador, con el buscador puedes ver una parte de cielo mucho más grande que con el telescopio, lo que hace que sea más fácil localizar el objeto que quieras. Bueno, como siguiente vamos a explicar las monturas. En estas encontramos 3 tipos, que son la altazimutal como primera, como segunda ecuatorial y la tercera electrónicas. Entonces, la primera es una montura de telescopio sencilla que es similar a un teodolito. Una parte gira en el plano horizontal y la otra permite variar la inclinación del telescopio para cambiar la altitud y esto es en el plano vertical. Bueno, como segundo tenemos la montura ecuatorial, que es la que se usa como alternativa para solucionar los problemas de la primera montura, ya que incluso haciendo esto controlado por una computadora, la imagen gira a una tasa que varía dependiendo del ángulo de la estrella con el polo celeste. Como tercera montura tenemos las electrónicas. Los grandes telescopios modernos usan monturas altazimutales controladas por ordenador, que para exposiciones de larga duración o bien hacer girar los instrumentos o tienen rotadores de imagen de tasa variable en una imagen de la pupila del telescopio. Bueno, como siguiente ítem tenemos los lentes ópticos, que son objetos transparentes compuestos por 2 superficies, al menos una de estas es curva.
Bueno, como primer lente óptico tenemos el refractor. Un telescopio refractor es un sistema óptico centrado que capta imágenes de objetos lejanos utilizando un sistema de lentes convergentes en los que la luz se refracta. La refracción de la luz en la lente del objetivo hace que los rayos paralelos procedentes de un objeto muy alejado convergen sobre un punto del plano focal. Esto permite mostrar los objetos lejanos, mayores y brillantes. Como siguiente tenemos el reflector. El diseño del telescopio reflector se lo debemos a Isaac Newton, quien diseñó el primer telescopio reflector newtoniano en el siglo XVII. Es un telescopio óptico que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. Los telescopios reflectores o newtonianos utilizan dos espejos, uno en el extremo del tubo, es un espejo primario que refleja la luz y la envía al espejo secundario y ésta la envía al ocular. Este tipo de telescopio tiene varias ventajas con respecto a los refractores, entre ellas la ausencia de aberración por cromatismo y el menor peso a similar distancia focal. Bueno, como siguiente tenemos el catadióptrico, compuesto que utiliza tanto lentes como espejos. Existen varios diseños. En concreto, este se trata del sistema Schmidt-Cassegrain. La luz penetra el tubo a través de una lente correctora, viaja hasta el fondo del tubo, donde se ve reflejada por un espejo y vuelve hasta la boca del tubo. Aquí es de nuevo reflejada por otro espejo y enviada al final del tubo. Como cuarto y último tenemos el Cassegrain. Es un tipo de telescopio reflector que utiliza tres espejos. El principal es el que se encuentra en la parte posterior del cuerpo del mismo. Generalmente posee forma cóncava paraboloidal, ya que el espejo debe concentrar toda la luz que recoge en un punto que se denomina foco. La distancia focal puede ser mucho mayor que el largo total del telescopio. El segundo espejo es convexo, se encuentra en la parte delantera del telescopio. Tiene forma hiperbólica y se encarga de reflejar nuevamente la imagen hacia el espejo principal, que se refleja en otro plano inclinado a 45 grados, enviando la luz hacia la parte superior del tubo, donde está montado el objetivo. En otras versiones modificadas, el tercer espejo está detrás del espejo principal, en el cual hay un orificio central por donde la luz pasa. El foco, en este caso, se encuentra en el exterior de la cámara formada por ambos espejos, en la parte posterior del cuerpo. Bueno, como datos curiosos tenemos que el telescopio es extremadamente preciso, ya que puede detectar objetos del ancho de un cabello humano a 1,6 kilómetros de distancia. También tenemos que puede observar galaxias distantes, pero no puede ver objetos cercanos como el Sol o Mercurio, debido a la intensidad de la luz. Como tercero y último tenemos que la mayoría de los astrónomos modernos operan telescopios a distancia con computadores y rara vez miran a través del ocular de un telescopio. Bueno, esa fue toda nuestra exposición y muchas gracias.